Hola a todos, queremos darle la bienvenida a un nuevo episodio de Focus Med Academy Podcast y esta vez ya no estoy solita. Hola Soraya, ¿cómo estás? De regreso por acá. Hola Sandra. Bueno, yo muy emocionada de volver a estar acá en este espacio, compartiendo, viviendo otra experiencia, pero muy emocionada también. Bueno. Y yo quise, y esta vez quise invitar a Soraya porque hay un tema que queremos hoy tocar en nuestro episodio maravilloso. Realmente es un tema que sé que les pasa mucho, nos ha pasado a Soraya y a mí muchas veces. Y esta vez queremos hablar de cómo sentirse merecedor cuando estás llevado de las deudas. Y es un tema duro, es un tema fuerte, es un tema que toca fibras, porque al final cuando tú estás en esa situación de estar llevado de las deudas, de decir cómo vivo, cómo como, si estoy agobiada de los bancos, todo el tiempo me llaman, estoy desesperada porque yo sé que a más de uno le ha pasado, nos pasó a nosotros, es de recibir una llamada, saber que es de un número extraño y decir me están cobrando, cuelgo la llamada y me estresa automáticamente. Entonces, si eso pasa, ahora, ¿cómo me siento merecedor de recibir otras cosas, no? Y es que es muy común cuando tú tienes muchas deudas, y lo digo desde un punto de vista personal. Yo a Sora ya le decía todo el tiempo, no tengo, no puedo, no tengo, ¿qué quieres que haga? No puedo. Pero no solo es decirlo, sino llenarlo de una intención de rabia y de frustración y decir, ¿qué quieres? ¿Qué más hago yo si en ese momento no puedo hacer nada? ¿Sí? Y a la final, si tú hoy en día estás en deuda, ten presente algo. Tú eres el que se siente así. El resto del mundo no se siente en ese aspecto o en esa situación, ni en esa emoción. Entonces, te lo habla una persona que hablaba con cinco piedras en la mano. No lo hagas. A la final, tu frustración es entendible, pero los demás no van a tolerar tu actitud. Sí, yo creo que ahí hay un punto muy especial que acabas de decir, Sandra, y es que el tema de las deudas es mucho un tema emocional, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? La realidad es que sí, tienes deuda por una situación que tú presentaste. La has podido, inclusive muchas veces la hemos o la dejaste de pagar por una situación que se presentó. Pero también viene un componente adicional que es un componente emocional muy fuerte. Es decir, que tú le cargas a esa deuda de un X valor la emoción de no puedo, la emoción de es difícil, la emoción de frustración, la emoción de rabia, y entonces al final tu deuda que económicamente representa un valor, emocionalmente la estás sobrecargando de muchas otras cosas más. Y ahí es donde también emocionalmente empezamos nosotros a sentirnos de mal en peor y a sentirnos que nos va peor y peor y peor y que se presentan X situaciones que aparte de que no puedes salir de la deuda, emocionalmente te sientes frustrado, te sientes agobiado, te sientes tenso y estresante. Y cuando tú estás en esa emoción y en esa situación, tú dices, ¿y ahora yo qué merezco? Si al final lo que necesito es subsistir, sobrevivir y pagar de la deuda. Y ojo, estamos hablando de las deudas malas, ¿no? Porque obviamente las personas que tienen niveles de deuda buena, pues no tienen esa serie de frustración y sentimientos, porque la deuda buena siempre va a ser un punto de apalancamiento para crecer, ¿sí? Y no te va a generar frustración. Pero Total. Soraya, aquí yo creo que uno de los retos de alguno de nuestros mentores en alguna vez, creo que quiero compartir esta historia porque un mentor en algún punto nos dijo que tienen que comprarse algo ustedes mismas para ustedes antes de pagar las deudas. Total. Yo creo que fue un ejercicio de confrontación con uno mismo o con nosotras mismas. ¿Y por qué te lo digo de confrontación? Porque tú dices, bueno, yo tengo un nivel de ingresos, tengo deudas elevadas que no he podido pagar
y adicional a eso no me alcanza el dinero ni para ahorrar ni para salir de las deudas. Ahora, ¿cómo me voy a dar un regalo yo? ¿O cómo me voy a comprar un regalo yo? Y acá quiero que identifiquemos dos perfiles de personas y que las personas que nos estén escuchando se identifiquen en qué perfil están. Porque yo puedo tener existe un perfil que es lo que nos pasaba a nosotros con Sandra, que es yo tengo la deuda, yo tengo un nivel de ingresos, siento que no puedo tener más ingresos, no puedo pagar las deudas y no me puedo comprar nada. Y a veces cuando hay posibilidades de comprar algo, lo hago para terceros menos para mí, ¿sí? Y ese es un perfil donde al final tú estás quedando de último en la cadena de merecimiento, por decirlo así. Entonces tú dices, para mi papá, para mi mamá, para mis hijos, para mi hermana, para fulano, para mi pareja, para otras personas, para pagar la deuda y ya, el resto, el último de la fila, eres tú. Y hay otro perfil de personas donde dicen, no, yo sé que tengo deuda, yo sé que sigo debiendo, pero igual yo me lo merezco, yo me voy a gastar todo eso, pese a muchas situaciones, voy a hacerlo por mí. Entonces, hay dos perfiles de personas que es muy importante identificar en qué estado estás, porque el ejercicio que nosotros hicimos, como estábamos en el perfil de merecimiento bajo, por decirlo así, fue un ejercicio de confrontación muy difícil al principio, pero muy gratificante en el resultado. Y ya vamos a contar un poquito más al detalle la historia. Y si tú eres del perfil 2 hay que tener cuidado con ese merecimiento porque si no has salido de la deuda, quiere decir que ya te fuiste a otro extremo que financieramente no es tan sano, porque al final tú puedes merecer muchos lujos, merecer muchas cosas maravillosas, que está perfecto, pero también un merecimiento es salir de las deudas y sentir esa tranquilidad financiera. Y yo creo que el punto más importante es, debes darte el merecimiento porque lograste alguna acción mínima. ¿Sí? Sí, Y no estamos hablando, y yo creo que esto va más para el caso, el segundo caso que tú mencionas de que me merezco todo a pesar de las deudas y me compro. Bueno, ¿cuál es esa acción mínima que hiciste para que te des ese merecimiento? Y en el caso, digamos, de las personas que tienen bajos merecimientos, como nos pasó a nosotros, es decir, celébrate cualquier pequeño avance, ¿sí? Entonces, en el merecimiento no sea porque sí, ay no, este mes me lo merecí porque sí, bueno, que avance a tu objetivo deseado, por más pequeño que hubiera sido el avance, lograste. Si no logré nada, ok, no, está bien decir no me merecí este mes, pero sin entrar a la frustración, ¿no? Sin entrar a la total. frustración. Pero sí que si tú te levantas todos los días en pro de algo y lograste un avance pequeño, date el reconocimiento y ese valor y esa valentía de decir, aquí voy, en el camino lográndolo y logré algo y me merezco algo. Sí, porque al final lo que te va a hacer eso es que te va a dar un parte de tranquilidad a ti, que estás haciendo las cosas bien, que estás avanzando, reconociendo como tu propio proceso y no estar dándote de látigo todo el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos llevados de las deudas, el látigo es todo el tiempo que te lo das y te lo das y te lo das y te lo das y al final genera un componente emocional muy pesado y muy digamos, malo en el contexto de decir que va muy triste o te satura mucho. Entonces, cuando tú te das esos pequeños lapsos de merecimiento, decir, ven, pagué una parte de la deuda este mes, logré un ingreso pequeño adicional y logré hacer cierta acción. Entonces, entre esos pequeños avances, tú logras generar ese merecimiento o ese regalo hacia ti y el contexto emocional va a cambiar y eso te va a ayudar un montón a mejorar tu tranquilidad financiera. Yo quiero compartirles, me acordé tanto de esa vez, y es que el merecimiento es, salió una visita, un negocio, un dinero extra, como le decía Soraya. El primer merecimiento que nosotros nos dimos fue ir a un restaurante a almorzar y nos Sí. pedimos, me acuerdo tanto, una limonada de hierbabuena que queríamos, y fue como, fue placentero para nosotros y fue decir.
vamos por el camino correcto a salir de las deudas. O sea, estamos llevados, no estamos diciendo que ese dinero no lo necesitamos para la deuda, sí, pero también lo necesitamos para nosotros mismos. Y ese toque de energía y ese toque de superación te da ánimos para continuar. Porque es que si tú te das todos los días látigo y látigo y látigo, más todas las llamadas que tú recibes de terceros por tener las deudas, más saber que de pronto no tienes con qué comer, pero en el momento en que te das un pequeño avance, tampoco tú mismo te das un respiro, pues no vas a salir de la situación, porque recordemos que en la vida tenemos un campo energético y no sé si crees en Dios, en la energía, en la vida misma, pero pues la realidad es esa. Creas o Total. no creas, hay un tema mental y un tema interno que te ayuda a superar las situaciones y no solo es material. Entonces, Un nivel de vibración. parte de Sí, lo que tú tienes que hacer es vibrar más alto para salir de ese entorno en el que estás viviendo. Y la forma en que vibras más alto es lograrte, uno, rodear de personas que te ayuden a subir ese nivel de vibración y dos, hacer cosas que te eleven y el merecimiento es una de ellas. sí, total. Miren, o sea, nosotros tuvimos ese ejercicio y fue una confrontación, no de una vez, fueron varios meses haciendo ese mismo ejercicio. Y lo que llegaba a pasar era que son cosas tan sencillas y ya ahorita vamos a saber qué, o sea, a ver desde cierta posición qué sí es y qué no es. Pero en mi caso, yo tenía un sueño que era pintar en lienzo. Nunca lo había hecho, me encanta pintar, me encanta dibujar y nunca había hecho una pintura en óleos y desde muy pequeña lo quería hacer, pero nunca había estado. Y uno de los ejercicios fue eso, pues compra un óleo y compra unos lienzos y empieza a pintar. No fue una compra, mejor dicho, excesiva, fue de cierta forma una parte económica para lo que quería, pero fue esa motivación a hacer algo que yo duré muchos años diciendo, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, y lo postergué. Y a partir de ahí vinieron obras maravillosas para mí, un hobby adicional que disfruto mucho y que me sube lo que Sandra decía, tu nivel de energía y tu nivel de vibración, porque al final entre mayor vibremos y tengamos esa vibración mucho más alta, las deudas van a ceder, la tranquilidad financiera va a aparecer. La armonía en tu vida va a aparecer. Entonces, acá es donde es importante que tú identifiques ¿qué es para ti ese gusto o esa compra o eso que tú quieres tener de corazón y te va a generar una satisfacción en ese momento? Otra cosa, otra compra que yo me hice es que yo quería unas copas en mi casa, unas copas de vidrio y no las tenía. Y entonces uno de esos meses fue, ven, este mes me voy a comprar unas copas de vidrio. No fueron las mega copas, tampoco las más bajitas, pero fue algo que dije, lo quiero y lo puedo tener. Y al final, esa motivación que te da de ese merecimiento, de que las estás haciendo las cosas bien y si mereces tener eso, pues te va a ayudar a salir de la deuda mucho más fácil también. Pero que no es merecimiento, ojo, tengan presente que merecimiento no es haber conseguido el dinero para pagar una deuda. O el merecimiento de decir, ay, pagué este mes el arriendo y los servicios y ya, estoy tranquila porque me merecí haber pagado. No, el tema de subsistencia, todos tenemos que cubrirlo. Cuando estamos en deudas excesivas, muchas veces no logramos cubrir el tema de la subsistencia. No pueden decir que el merecimiento es que hoy comí 3 veces al día y no venía comiendo 2 veces al día. No. Es que si vas a decir, voy a comer 3 veces al día, es que esa comida adicional, si lo queremos llamar así, realmente te traiga un placer y una situación muy diferente. No es comer Sí, por comer, porque es que cuando nosotros llegamos a ese nivel de situación económica, se los decimos porque lo vivimos. Nosotros no sabíamos que era comer sino una vez al día o 2 veces al día. Sí, sabíamos que era comer arroz con atún y arroz con huevo 2 o 3 veces a la semana y más. El tema es, ese merecimiento es que yo le proponga a mi mente y le diga a mi mente que sí lo puedo hacer y que sí lo puedo lograr. ¿Sí? Porque si ustedes no hacen ese ejercicio y no se enfocan en hacerlo,
realmente no van a salir de una situación de deuda. Total. Y ahí es donde juega mucho y creo que lo hemos compartido en nuestros episodios y en nuestros canales, que el tema financiero es de dos componentes, uno el mental y otro la estrategia que utilices. Claro, va a existir una estrategia para el tema del pago de las deudas. Vas a necesitar tener una estrategia, decir, no es que no deje de pagar y siga la bola de nieve creciendo, no, va a haber una estrategia, vas a seguir pagando. Pero también en el tema mental viene todo el tema de las vibraciones, cómo estás pensando y el merecimiento hace parte de un gran componente mental de decir si lo puedes hacer, si lo puedes lograr. Y el merecimiento puede ser desde un hobby, desde que te compres una camiseta, desde que compres algo para tu hogar que te haga sentir feliz, porque en mi caso las copas de vino no fue algo para mí, obviamente, sino para mi casa, pero era un ambiente que yo quería también hacer y eso es lo que te va a permitir crecer y evolucionar y poder sentir mucha más tranquilidad y saber que sí puedes salir de cualquier deuda que tengas. Yo creo que para no ir alargándonos, porque creo que aquí nos podríamos llenarlos a ustedes y llenarnos nosotros de historias y anécdotas de todo lo que hemos vivido, quiero que invitarlos a que hagan este mes unas acciones que les permitan tener un mínimo avance y que al final del mes ustedes se reconozcan, se premien y se sientan merecedores de un proceso de abundancia. Total. Gracias a todos por escucharnos en este episodio. Ustedes saben que la información que nosotros compartimos es para ustedes, solamente para que ustedes realmente no tengan que vivir un proceso de frustración y deuda, sino que en conjunto podamos crecer y tener la tranquilidad y libertad financiera que todos hemos deseado en algún momento de nuestras vidas. Y si es la primera vez que tú nos ves en este episodio de podcast, recuerda que nosotros tenemos una academia de educación financiera llamada Focus Med Academy, que a través de diferentes medios te estamos compartiendo un montón de información. Estamos formando una comunidad para ti. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por vernos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.